Comienzo diciendo que esto es lo que quiere Dios para nosotros, hacernos nuevas personas. Pero ¿sabes qué es lo difícil? Que cuando estamos en el proceso, cuando hay dolor, en medio de la tormenta, cuando a veces nos encontramos llorando, sufriendo, porque el proceso donde Dios nos mete es tan duro que a veces no soportamos. Y muchas veces decidimos vivir una vida tibia, por no decir una palabra más fuerte. No decidimos serle fiel a Dios al 100%. Y agarramos el camino más fácil. Voy a la iglesia, proyecto que oro, proyecto que estudio, pero la verdad es que no estamos entregando el corazón a Dios. Por eso Él dice que nos va a quebrantar y nos va a hacer personas nuevas. Y con estas palabras quiero invitarles al libro de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 7, 8, 9 y 10. Antes de comenzar, vamos a tener una oración. Oremos. Amado Señor, venimos aquí delante de tu presencia, Padre, con la intención de entregar nuestras vidas a ti, con la intención de poner nuestros corazones en tus manos, para que dirija nuestros pasos, nuestros pensamientos, nuestra vida al día a día. Y sobre todo que en los momentos de tempestades, de pruebas, de los momentos difíciles, donde tú estás obrando a través de nosotros, pero esos momentos dolorosos interiormente, espiritualmente, que podamos permanecer y continuar confiando en ti y tener paciencia, Padre, para la transformación que va a hacer en nosotros. Te pido, Padre, también que tu Santo Espíritu esté aquí juntamente con nosotros, tocando nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vayamos ahí a Mateo capítulo 3, versículo 7 en adelante. Comienza diciendo, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producir frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis en vuestro interior, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. La hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Me llamó la atención dos puntos de estos textos. Y es que el versículo 9 dice, y no penséis en vuestro interior, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Fíjate que Juan, sabiendo la forma de pensar de los fariseos y de los saduceos, ellos confiaban que como eran hijos de Abraham, según la religión judía, se iban a salvar simplemente por eso. Ellos confiaban, yo soy hijo de Abraham, tengo la salvación. No tengo de qué arrepentirme. Y el versículo anterior, versículo 8, Juan le hizo un llamado muy importante. La versión de 60 dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y la versión de 2000 dice, producir frutos dignos de arrepentimiento. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Qué es un fruto digno de arrepentimiento? Alguien que me diga algo. ¿Qué más?
¿Cómo? Ajá. ¿Qué más? Cambio. ¿Un cambio? Si yo me arrepiento de haber hecho algo, se supone que ¿qué? Que no lo vuelva a hacer. Entonces, se supone que uno de los frutos del arrepentimiento es no volver a caer en el pecado. O sea, otra palabra es alejarse del pecado. Ahora, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 16. Vamos a estudiar la Biblia un ratito. Mateo capítulo 16. Versículo 24. Y aquí vamos a entender cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento. Dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dos cosas, dijo Cristo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Ahora, ¿pero qué es negarse a sí mismo? Pregunta. Dejar todo lo que la carne. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? Depender de Dios. Número 1. Rechazar su propio interés que va en contra de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que este es nuestro interés, pero este interés, esta cosa que nos interesa, o estas cosas, tiene ese interés, va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, todas estas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, hay que apartarlo, negarlo. Por más que yo lo anhele, quizás para yo crecer en mi vida profesional, quizás para yo tener una mejor economía, pero si esto es en contra de la palabra de Dios, tengo que negarlo y serle fiel a Dios. Número 2. Lo dijeron por ahí, pero lo tengo escrito diferente. Dice, a negarse a los deseos carnales. Ya sabemos por qué. Y el tercero, el más importante, negarse al autogobierno. Negarse al autogobierno es lo más difícil en el ser humano. Porque somos personas libres. Y si alguien nos dice algo, es mi vida. Yo hago con mi vida lo que se me pega la gana. Pero si hay un fruto digno de arrepentimiento es negarse al autogobierno. ¿Por qué? Porque el autogobierno nos lleva muchas veces al pecado. Entonces, debemos dejar que Cristo nos gobierne a nosotros. Más adelante vamos a estudiar un texto donde esta persona confirma esto. Número 1 era rechazar los propios intereses que van en contra de la palabra de Dios. Número 2, negarse a los deseos carnales. Y número 3, negarse al autogobierno. Ahora, acerca del tema de tomar la cruz y seguir a Cristo, podemos decir muchas cosas. Muchas cosas. Pero vamos a profundizar esto un poquito. Y vamos a entender lo que representaba la cruz en los tiempos de Jesús. En los días de Jesús, la cruz representaba solamente muerte tortuosa, puesto que los romanos obligaron a los condenados a llevar sus propias cruces al lugar de la crucifixión. El llevarle una cruz significaba llevar su propio mecanismo de ejecución. La cruz
tiempo de Jesús, eso significaba ¿qué? Muerte. Y como dijo al final, era el mecanismo de su propia ejecución. Bueno, a Jesús lo obligaron a cargar su propia cruz. Ahora imagínense nosotros cargar la cruz que sabemos que vamos a morir en ella. Ahora piense un poquito más allá, espiritualmente. ¿Qué es tomar la cruz? Hablando de la muerte. ¿Será que tenemos que morir al pecado? ¿Será que cargar la cruz es morir al pecado? Vamos, vaya conmigo a Gálatas capítulo 2, versículos 19 y 20. Gálatas capítulo 2, 19 y 20. ¿Qué dice? Dice Pablo aquí, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahí paro. Pablo entendió perfectamente que era cargar la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, que cargar la cruz es, voy a leer la palabra exacta para no equivocarme, es el mecanismo de ejecución. Entonces, cargar la cruz, hablando espiritualmente, es cargar el mecanismo de ejecución del viejo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre hay que mantenerlo sepultado. Ese viejo hombre no puede resurgir y volver nuevamente a dominar el nuevo hombre que Dios nos dio. Tomar la cruz y seguir a Jesús es mantenerse muerto al pecado. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí tenemos estos tres versículos que nos dejan entender que tomar la cruz es mantenernos muertos al pecado. Desconectado totalmente del pecado. Esto es tomar la cruz. Ahora, ¿y por qué seguir a Cristo? Claro, ¿acaso Cristo no vivió una vida desconectada del pecado? Pues claro que Jesús va a decir, y sígueme, porque fue lo que Cristo hizo. Toma tu cruz, desconéctate del pecado y sígueme. Porque Cristo tuvo una vida totalmente desconectada del pecado, aunque cayó en nuestro pecado. Pero dice la Biblia que fue tentado en todo, pero jamás pecó. En él no hubo pecado nunca, aunque cayó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Entonces podemos entender y comprender, hermanos, que tomar la cruz es mantenernos muertos al pecado. El fruto digno de arrepentimiento no es solamente sentirse triste y anhelar no volver a caer en el pecado. Los frutos dignos del arrepentimiento son negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Aquí está verdaderamente los frutos dignos de arrepentimiento. Es una desconexión total de las cosas mundanas. Porque una cosa es estar desconectado del mundo, de la sociedad, y una cosa es estar desconectado de las cosas mundanas, hablando en términos carnales y pecados. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo un amigo, vamos a suponer que
Carlos, tú que estás aquí, tú no conoces nada de la iglesia y tú me estás hablando de un tema de las cosas que están pasando en el mundo. Si yo estoy desconectado del mundo, de la sociedad, no sé qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo yo voy a entablar una conversación contigo? Y de ahí ir hablándote de Jesús y traerte a Cristo. ¿Cómo? Si yo estoy desconectado de la sociedad, de lo que está pasando en todo el mundo, ¿cómo yo voy a tener una buena conversación contigo? Es imposible. ¿Sabes por qué? Porque el único que sabe del tema eres tú y no yo. Entonces no podemos vivir, hay que vivir desconectado del mundo, en los deseos carnales y de los pecados, pero en la sociedad estamos aquí. Cristo nos mandó a hacer luz y sal en el mundo. O sea, no podemos desconectarnos del mundo, sí de los pecados y de los deseos carnales. Tenemos que. Como vieron en la foto, el tema de hoy se titula El poder del arrepentimiento. Como Juan le dijo a estos fariseos y saduceos, hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Y estudiamos un poquito de eso ahora. Y apenas esto es la introducción. Me falta un montón. No se crean. Ya estamos terminando. No se asusten. Que me van a comer tempranitos hoy. Hermanos, el poder del arrepentimiento. Isaías capítulo 43, versículo 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Fíjate que este versículo tiene algo interesante. Y es que Dios borra nuestras rebeliones y nuestros pecados por amor a Él mismo. Dice este texto. Claro, Juan 3:16 dice que Él amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. No es que Él borra simplemente nuestras rebeliones y nuestros pecados simplemente por amor a Él mismo, sino también por amor. Pero hay algo interesante. Y es que en otro texto dice que Dios no se acuerda jamás de nuestro pecado y que lo tira a fondo del mar. Y si yo enlazo aquel texto con este, dice que por amor a Él mismo, vamos a sacar algo aquí interesante. Y es que nosotros tenemos que aprender a ser como Dios. Incluso, ahí en 2 Samuel capítulo 13, versículo 14, cuando Samuel desobedeció a Dios, le dijo que iba a buscar a otro conforme a su corazón y que éste lo obedecía. Y el detalle conforme al corazón de Dios es que este hombre obedecía a Dios. ¿Y quién era ese? David. Era conforme al corazón de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a ser como Dios. Así mismo como Dios se olvida de nuestros pecados. Nosotros cuando caemos, fallamos, tenemos que aprender a ser como Dios. Olvidar el pasado. Hay una frase tan famosa en el mundo, dice que el pasado, pasado es. Pero la mera realidad es que en la práctica no es así. Nos cuesta mucho. Nos cuesta soltar ese pasado. ¿Sabes por qué? Porque muchas cosas del pasado lo que hacen es abrir una herida en el corazón. Y por eso es tan difícil soltarlo. Y por eso Dios dice en el versículo, por amor a mí mismo, yo borro tus rebeliones y tus pecados. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no tuviera la virtud de poder borrar nuestros pecados y nuestras rebeliones, su ira siempre estuviera encendida. Y ahí fuésemos consumidos. Entonces, si Dios mismo entiende y comprende de que si nuestros pecados y nuestras rebeliones están presentes delante de Él todo el tiempo, le causa ira y Él decide olvidarse de ellos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No importa si fue que caí en pecado, si fue que mi esposa o mi esposo me hizo esto, aquello y lo otro. El pasado hay que soltarlo, dejarlo ir. ¿Quieres sanar una herida en tu corazón? Suelta el pasado y verás
Olvídate de eso. Hermano, ¿cómo puedes lograrlo? Habla con Dios. Que te dé esa virtud que Él tiene. Y eso no es imposible. Porque si Dios dijo que David era conforme a su corazón, es porque nosotros también podemos llegar ahí. Porque Él fue hombre igual que nosotros. Entonces, el poder del arrepentimiento en este versículo es que Dios borra nuestros pecados, nuestras rebeliones, y borró y cuenta nueva. Se acabó todo. Dios nunca se vuelve a acordar. Es una virtud de Dios tan grande que nosotros, como dije ahora, tenemos que practicarla. Número 2. Segundo Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es otra parte del poder del arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos esa oportunidad de dejar el pasado atrás y tener un libro en blanco para escribir una historia nueva. Ahora, acuérdense que para comenzar a escribir este libro que Dios nos dio con hojas blancas, esta historia nueva, hay que vivirlo con los frutos del arrepentimiento. Porque esto es lo que causa el poder del arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos de todo corazón y nos negamos a nosotros mismos y tomamos y seguimos a Cristo, la historia de ese libro nuevo es otra. Ahí es cuando la gente afuera puede decir: este hombre es diferente, esta persona está actuando diferente, o yo le hice algo a este hombre y este hombre fue capaz de perdonarme. ¿Por qué? Porque nos negamos a nosotros mismos, tomamos la cruz y seguimos a Cristo. Incluso Cristo allí en la cruz del Calvario, ¿qué le dijo a Dios? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bien, hermanos, muchas veces nos acordamos de las historias. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres tuvo Salomón? 700 esposas, 700 concubinas y 300 esposas. 1000 mujeres. ¿Y eso delante de Dios es qué? Adulterio, abominación. ¿Cómo un hombre va a tener 1000 mujeres? Dicen por ahí: no puedo con la mía, voy a pegar con 999 más. Estoy diciendo eso porque mi esposa no está aquí. David. ¿Qué hizo David? ¿David acaso no mandó a matar a un hombre para quedarse con la mujer de él? ¿Pero acaso Dios no le mandó hablar a través del profeta y a través de esa conversación David no se arrepintió? Entonces, lo que te quiero decir, amigo hermano, es que para Dios no hay un pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Usted puede haber cometido el pecado delante del hombre más grande del mundo, pero para Dios, pecado es pecado. Si ahorita mismo nos arrepentimos de nuestros pecados, de todo corazón, como lo hizo David, Dios nos da una historia nueva. Y eso quedó en el pasado. Ya que hemos entendido un poco acerca de lo que es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo, y también hemos visto un poco el poder del arrepentimiento, la gran oportunidad que nos da el arrepentimiento, hermano.
¿Cuántas veces en situaciones difíciles con mi esposa, yo le dije a ella, ¿sabes qué? De hoy en adelante, un libro nuevo, una página en blanco. Pero se hace tan difícil. Por lo mismo, porque como somos seres humanos y el orgullo se mueve por ahí, queremos andar arrastrando iba a decir bendito pasado, pero bendito no es. Queremos andar arrastrando el pasado. Y Dios nos dejó claro en su palabra que el pasado lo que hace es lastimar. El pasado, en vez de sanar nuestro corazón, estamos hablando de cuestión del pecado en nuestra vida, en vez de sanarlo, lo inunda más, porque mantiene la herida abierta. No te la sella, no te la cose, no te unta la pega, no te la grapa, porque hacen ahí los doctores. Eso es lo que hace el pasado. Ahora te tengo un llamado. Y quiero que lo leas conmigo. Allí en Salmo 51, versículo 11. Salmo 51, versículo 11. Si en esta hora tú quieres decirle estas palabras a Dios, mientras suene el canto que va a poner la hermana Melissa, ya puede pasarnos al frente para que esté lista. Puedes pasarle al frente y decirle esto a Dios mientras el canto suena. Dice el Salmo 51, 11. David le dijo a Dios, mediante su arrepentimiento, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque David entendió y comprendió que el Santo Espíritu es el único que lo puede guiar por la senda recta. Porque entendió de que el Santo Espíritu es el único que lo puede ayudar a negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. David lo entendía a la perfección. Entonces, este es tu llamado en el día de hoy. Si quieres decir como David, no me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu, puedes pasar al frente. Cuando Caín mató a Abel, Dios se encontró con Caín. Allí en Génesis capítulo 4. Y Dios le dijo unas palabras a Caín importantes. Y se las voy a parafrasear. Básicamente Dios le dijo a Caín que el pecado estaba a la puerta. Y que tenía dos opciones. O él dominara el pecado o que el pecado lo dominara a él. Y ya tenemos la fórmula para nosotros poder dominar el pecado. Y es negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Así que si quieres tener una vida nueva, de hoy en adelante, quieres ser diferente, pasa al frente. Porque vamos a orar por todas las personas que están aquí al frente. Cristo quiere transformar tu corazón. Cristo quiere que seas una persona diferente, real. Que seas sincero. Que le entregues todo tu corazón. Al 100%. No al 90%, al 100%. Cristo te está poniendo una nueva oportunidad ahora de rendirle todas nuestras cuentas aquí en este momento y empezar de cero. Olvidarnos del pasado y empezar de cero. Y esta es una decisión muy importante que tomar el día de hoy, porque mañana no sabemos si estamos aquí. Oremos. Padre Celestial, estamos aquí presentes delante de tu altar como símbolo de que entregamos nuevamente nuestras vidas, nuestros corazones en tus manos. Para que de hoy en adelante nos ayudes a olvidar el pasado, a dejar el pasado allá atrás y permitirte
sanar nuestras heridas. Y es un proceso duro. Pero nosotros a veces, por no pasar ese proceso duro en nuestra vida, de sanación, de restauración, de transformación, preferimos mantenernos a medias y no pasar por ese dolor. Por eso lograr entender que estar a medias contigo es como estar a kilómetros lejos de ti. Por eso venimos aquí, Padre, para que nos ayudes, aprovechando la oportunidad de esta historia nueva. Queremos que tu Santo Espíritu, Padre, nos ayude a salir de aquí, desde este preciso momento, desde estos segundos que estamos viviendo, a vivir conforme a tu voluntad. Que nos ayude a entender y a poner en práctica el negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirte, Padre. No va a ser fácil, pero tampoco imposible. Padre, también pedimos por las personas que tienen luchas fuertes, tentaciones fuertes, que los acompañe y los ayude, porque esta fórmula que hemos estudiado en esta mañana los va a ayudar a vencer. Dice tu palabra que vamos a vencer de gloria en gloria, pero lejos de ti no podemos lograr eso, Padre. Y por eso pedimos tu Santo Espíritu para que nos guíe, para que sea esa luz en la oscuridad y esa nube en el día. Que sea esa guía en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Que comencemos a poner en práctica lo que es realmente el cristianismo, que es imitar a Cristo, es seguir a Cristo. Padre, pero nos retiramos de aquí por la convicción de que hemos arreglado cuentas contigo, de que ahora adelante nuestro libro está borrado. No hay nada. Por más que quieran buscar, no van a encontrar nada, Padre. Simplemente un libro con hojas en blanco. Y queremos escribir una nueva historia en nuestra vida. Pero que esa historia sea escrita nosotros agarrados de tu mano. Y esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.